Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por la Fundación Unipymes y LatinPyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Mi nombre es Nicolás Bautista y los voy a estar acompañando en la conducción de esta charla que tenemos el día de hoy. De antemano les agradecemos desde Fundación Unipymes y LatinPyme siempre estar presente en todas nuestras charlas, todos los miércoles y en todos nuestros programas de capacitación. Hoy vamos con una charla que se llama Talento Humano, Licencias Remuneradas y No Remuneradas, que estará a cargo de nuestra invitada especial, Nubia Estela Fonseca. Y bueno, ahora sí le doy el paso a nuestra conferencista invitada. Ella es Nubia Estela Fonseca, como yo les dije, es especialista en gestión para el desarrollo humano en la organización y contadora pública con énfasis en finanzas. Hola Nubia, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotras, las damas, las mujeres, con unos temas bien interesantes que, si bien aplican para todas las personas, pues hay unos temas muy especiales para nosotras las mujeres en los temas de las licencias laborales. Primero, pues agradecerle a todos los patrocinadores que se interesan porque todos los empresarios, todas las personas de las diferentes áreas estén actualizadas y permiten este tipo de charlas y de compartir estos conocimientos. Entonces, siéntase muy bienvenidos y pues cualquier duda, aclaración, pues al final en la sesión de preguntas con mucho gusto podremos abordarlas. Bueno, el tema que nos compete el día de hoy es licencias laborales. Eh, Muy gentilmente Unipymes y LatinPyme me han invitado pues nuevamente a dictar esta conferencia. El año pasado también tuvimos un acercamiento para hablar de estos temas. Es unos temas muy interesantes que le competen a toda la organización, en especial a las áreas de talento humano y a las áreas de nómina y seguridad social, que es donde pues finalmente terminan siendo mayormente abordadas por los temas de liquidación y pagos. Entonces, las licencias laborales pues no son más que los permisos que los empresarios, las empresas le otorgan a sus trabajadores para ausentarse de su labor, de sus tareas y suspender así las actividades laborales. Esto es por un tiempo determinado, pero a su vez sin que esto configure una causal para la terminación del contrato de trabajo. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, que son suspensiones que no configuran terminación del contrato, sino pues que se utilizan para diferentes situaciones de los trabajadores. Entre estos tipos de licencia existen dos tipos que son importantes de recalcar, que son las reglamentarias y las no reglamentarias. Entonces, las reglamentarias son las que están estipuladas dentro de las legislaciones, dentro de las leyes, para su estricto cumplimiento. Son días que otorga la ley para que los trabajadores realicen ciertas actividades que competen a los temas legales. Eh, y las licencias no reglamentarias son las que dependen de la voluntad y de mera liberalidad por parte de los empresarios, siempre y cuando sean solicitadas por los trabajadores. Esta es una parte muy importante, que sean solicitadas por los trabajadores, ya que no es permitido para las organizaciones que por situaciones económicas o de diferente tipo se obligue a los trabajadores a solicitar licencias no remuneradas. Digamos, estas situaciones se presentaron mayormente en los tiempos de pandemia, cuando las empresas, pues obviamente no podían prestar sus servicios presenciales y pues se veían abocados pues por los temas de reducción de sus ingresos y demás a solicitarles a sus colaboradores que solicitaran licencias no remuneradas para cesar con los pagos. Y pues esto obviamente pues traía un decremento económico en las cuentas de los trabajadores y pues bueno, todas estas situaciones tan caóticas que se presentaron especialmente en este tiempo de pandemia, pero que pues se pueden llegar a suscitar y la ley es muy clara en eso y protege
a los trabajadores para que no se den este tipo de situaciones donde no parta de la voluntad de ellos y de una solicitud para poder tener esos tiempos que se requieren. Entonces vamos a estar analizando desde ese punto de vista, pues las licencias remuneradas, que pues viene ahí casi que entra toda la parte reglamentaria, lo que la ley estipula, y las licencias no remuneradas, que son las que parten de las voluntades valga la redundancia, de las partes, de tanto empresarios como trabajadores. Entonces es importante pues este tipo de clasificación para saber cómo es su manejo, cómo son sus temas de pago, qué, qué acarrean, para qué efectos traen para el tema de los contratos laborales. Pero pues bueno, es importante tenerlas presentes y numeradas de esta manera. Entonces, entre las licencias remuneradas, pues vamos a nombrar varias de ellas, pero pues el día de hoy vamos a estar tratando unas en particular, ya pues que el tiempo es corto y pues no podemos abordarlas todas en una sola sesión. Entonces vamos a pues a traer, digamos, las más relevantes en esta ocasión, que son las licencias de paternidad, maternidad, para hablar clavemente de las licencias parentales, que es donde, digamos, si bien no ha cambiado mucho la ley en el tema de las licencias no remuneradas, en este aspecto desde el año 2021 sí hubo unos cambios importantes. Entonces, vamos a tratar principalmente este tipo de licencias. También tenemos pues la licencia por luto, que pues esta sí ya es muy conocida, pues digamos, por toda la organización, por las personas y por los colaboradores y tanto por las áreas que liquidan. La de grave calamidad doméstica, también muy importante tenerla presente porque pues ahí hay unas ciertas confusiones, se tiende a confundir pues con otro tipo de licencias, pero pues si bien no está expresamente concebida en la ley por los temas de sentencias y las jurisprudencias, sí se trata el tema de la grave calamidad doméstica, que es pues donde muchas veces suceden situaciones a los colaboradores que se salen pues de su manejo normal y requieren de esos tiempos importantes. También tenemos pues en este tipo de licencias los permisos por entierro de compañeros, tenemos para desempeñar cargos oficiales, que es especialmente para los temas de ser jurados de votación y bueno, otro tipo de situaciones donde el mismo gobierno solicita a los colaboradores de las diferentes empresas hacer presencia para ejercer esos cargos transitorios. También para ejercer el derecho al voto y lo que son los temas de los permisos sindicales, las empresas que tienen sindicatos tienen que dar unos permisos especiales a las personas pertenecientes a los sindicatos para que desarrollen su labor. Y como les decía, pues por otro lado están las licencias no remuneradas. Entonces, pues aquí surgen una serie de preguntas, si las empresas están autorizadas para otorgar licencias no remuneradas. Ahí viene el tema que siempre es la pregunta del millón, ¿por cuánto tiempo? ¿Y cómo afecta esto al trabajador? Entonces vamos a ser enfáticos que las licencias no remuneradas, digamos, hacen parte de la lectura del numeral cuarto del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Se observa donde el empleador y el trabajador entre ellos se puede acordar estas licencias no remuneradas. Y que pues obviamente esto que suprime, pues suprime las situaciones de pagos de salarios. Entonces, esto es lo que vamos a estar analizando más adelante. Como les había dicho, pues vamos a tratar hoy aquí unos temas, digamos, enfáticos, que corresponde a los temas de la licencia tanto de paternidad, de maternidad y las licencias parentales que digamos, en los últimos 2 años sí han sufrido pues una serie de cambios importantes. Entonces, por ejemplo, la licencia de paternidad fue modificada en la ley 2114 del 2021, donde básicamente lo que se hizo fue ampliar la licencia de paternidad. Anteriormente teníamos que para la licencia de paternidad se otorgaban 8 días y con esta nueva legislación cambió
a un término de 2 semanas. O sea, se trata del tema de semanas, no de días, sino 2 semanas completas. Entonces, también pues se aclaró que para este tipo de licencias de paternidad también hacen parte las licencias por adopción de niños, de hijos. Entonces, estos padres también pueden tener esos tiempos importantes para adaptación con sus hijos adoptados y poder compartir con ellos ese tiempo de integración a la familia. Como soporte importante de la licencia de paternidad es el registro civil de nacimiento, que debe ser presentado dentro de los primeros 30 días del nacimiento de ese bebé a la EPS. Entonces, tenemos que pues hacer entrega a las áreas de talento humano, los colaboradores debemos hacer entrega de estos registros civiles para que se tramite a la mayor brevedad posible, porque si no lo tramitamos dentro de esos primeros 30 días, simplemente la licencia se pierde. No se puede tomar en tiempos posteriores, no puede, digamos, decidir es que si nació el bebé, pero entonces yo me quiero tomar en 2 o 3 meses la licencia de paternidad, no, porque pues ya la EPS no le reconocerá. ¿Quiénes son los que tramitan las licencias de paternidad? Son las áreas de talento humano, las áreas de nómina y compensación, o si la persona es independiente, pues el mismo independiente hace entrega a la EPS de este registro de nacimiento y tramita su licencia. Anteriormente tenía que haber un periodo de gestación completo durante, digamos, la persona haber cotizado todo el tiempo para tener derecho a la licencia de paternidad. Pero, digamos, con estas modificaciones que han venido dándose, suscitándose en la ley, si no la persona, si digamos el padre, en este caso que hablamos de la licencia de paternidad, no logró cotizar todo el tiempo de gestación del bebé, se podrá dar de manera proporcional. Entonces, es importante, pues, digamos, mirar esas situaciones de que el colaborador haya hecho sus cotizaciones, tanto si las había hecho anteriormente como independiente o como dependiente, haya cumplido con esos tiempos, o si no, pues saber que se dará de manera proporcional como la otorgue la EPS. Como lo decía, pues debe ser disfrutada durante los primeros 30 días siguientes al nacimiento o a la adopción, porque como lo decíamos, pues esto también implica que las personas que adopten pueden hacer uso de este beneficio. Pues las personas presentarán ante la EPS los documentos, el registro de nacimiento del registro de nacimiento o la entrega oficial del niño adoptado. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la licencia de maternidad. Esta licencia que es reconocida por el sistema de seguridad social, o sea, somos enfáticos que este tipo de licencias las paga la EPS, las paga el sistema de seguridad social, pero son tramitadas a través del empleador, a no ser que la persona sea independiente. Entonces tenemos que esta licencia remunerada va en la época del parto, o sea, posterior al parto, que es reconocida por la EPS a la que la persona esté afiliada, que siempre y cuando sea del régimen contributivo, que este tiempo de licencia remunerada, digamos en los casos normales, son de 18 semanas, que bien pueden ser tomadas 2 semanas anticipadamente o en el caso que la persona, la señora no haya alcanzado por temas de trabajo, por temas de otros que se susciten, que se adelanta el parto, no haya alcanzado a disfrutar esas semanas anticipadas, las pueda tomar posterior al parto, entonces en general son 18 semanas. Sin embargo, pues la ley contempla otro tipo de situaciones que se presenten al momento del parto, y es que, por ejemplo, si el parto es múltiple, se otorgan 20 semanas. Entonces se suman 2 semanas más
a la licencia original de 18 semanas, o si el parto es prematuro, que se reconoce el tiempo faltante del periodo de gestación. Esto es muy importante porque pues anteriormente, en legislaciones anteriores, esto no existía y simplemente desde el momento que el bebé nacía, se contaba el tiempo. Entonces, fue un privilegio que la legislación le dio a las madres de bebés prematuros de poder completar ese tiempo de gestación y poder cumplir con con este ciclo tan importante que es del cumplimiento de la gestación, ya sea después del parto. Esta licencia, también al igual que la licencia de paternidad, se, se reconoce en procesos de adopción. Entonces, eh, es bien importante que las personas que deciden hacer este tipo de proceso conozcan la legislación y que cuentan con esos tiempos importantes para poder hacer adaptación de ese nuevo miembro a la familia. La madre también debe haber cotizado durante todo el tiempo de gestación o también se paga proporcional. Esa también fue pues una gran ventaja de los cambios de legislación que anteriormente, si la persona no había cotizado todo el tiempo, entonces simplemente no reconocían la licencia de maternidad. Y ahí era donde habían ese término, esas situaciones con las empresas, que pues es muy difícil pues que a una mujer que esté en estado de embarazo, que llegara ya en un estado de embarazo avanzado, de 2, 3 meses, pues digamos, pudieran hacerle la contratación, pues simplemente porque no cumplía con el tiempo para después poder obtener la licencia de maternidad. Entonces, qué bueno que pues ya se pueden dar estos pagos proporcionales y que pues digamos nadie, ninguna mujer ni ningún hombre queda desprotegido en este tipo de prestación, porque si lo vemos, esto es una prestación. Se reconoce el valor del salario que devenga al momento de iniciar la licencia. Para los casos que tienen salarios fijos, entonces es importante pues tener en claro que se otorga con ese valor. Hay que tener mucho cuidado en esto porque pues digamos, bueno, hay casos específicos donde pues muchas veces se aporta por valores menores, pero el valor del pago, si como este reconocimiento, esta prestación la paga directamente el empleador, los empleadores deberán cancelar al valor del salario, no del valor del IDL, que era lo que anteriormente pasaba. Entonces, no, es que voy a reconocer al valor del ingreso base de liquidación y no al valor del salario real de la persona. Entonces, en eso también se clarificó la norma y pues se paga al valor del salario de la persona en el momento que inicia su licencia. Ya si se trata de un salario que no es fijo, que es un salario variable, como es el caso de las personas que trabajan por comisiones o, digamos, tienen otro tipo de salarios variables, se toma en cuenta el salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicio o por todo el tiempo si fuera menor, en los casos que decíamos que pues no son muy comunes, pero sí suceden que las personas, digamos, donde hay políticas claras, que la persona puede entrar sin ninguna restricción, que eso es, al igual esto es algo que la ley permite y que no, y que además, digamos, como que cataloga que no debe haber este tipo de discriminación para que una mujer que ya llegue en estado de embarazo no pueda trabajar, pero pues sin embargo, si se da esta situación y la persona no estuvo todo el tiempo del periodo de gestación, entonces se liquida ese salario que es variable en el tiempo inferior. Entonces, pues, digamos, con este preámbulo, sí entramos a conocer ya un poquito más en detalle el tema de las licencias parentales. Esto fue introducido en la ley 2114 del 2021, que pues no es más sino que ha permitido, que es algo que se venía luchando durante muchos años en pues, las diferentes
estamentos hasta el Ministerio de Trabajo y pues todo lo que tiene que ver con estas relaciones laborales, es que haya un disfrute flexible de tanto la licencia de maternidad y paternidad. Digamos, no es un uso muy común, pero sí ya es un preámbulo, es algo que ya la ley otorgó y es que se pueden tomar las licencias de manera flexible. No quiere decir que yo como madre le voy a, digamos, voy a ceder mi licencia de maternidad para que la tome mi pareja o una persona que se vaya a hacer cargo de los hijos eh, todo el tiempo, pero sí hay digamos, hay unos aspectos que sí permite la ley que se puedan compartir. Entonces, por eso de esta manera existe la posibilidad de compartir o disfrutar de forma flexible esa licencia, digamos, de las madres de las 18 semanas y para los padres de los 2 semanas hoy en día, porque digamos anteriormente la ley pues eran las 18 semanas y los 8 días que tenían los hombres, pero ya en este momento pues como los hombres tienen 2 semanas, entonces ya también se entra a mirar cómo se maneja esas licencias parentales. Entonces tenemos, dentro de las licencias parentales tenemos dos tipos de licencia, la licencia parental compartida y la licencia parental flexible de tiempo parcial. Entonces, en la licencia parental compartida, pues existe la posibilidad de la madre de compartir sus últimas 6 semanas con el padre. Ahí sí se entra a compartir con el cónyuge o compañero permanente, un papá del niño. Se permite que haga, digamos, más presencia con su bebé. Entonces, la madre puede optar por tomar las primeras 12 semanas. Esto, digamos, lo de las 12 semanas sí no es negociable en las licencias parentales. La madre debe tomar mínimo esas 12 semanas y de ahí en adelante, de común acuerdo con el padre, entre los padres, pueden, digamos, decir, yo le voy a dar las 6 semanas o 4 semanas o 2 semanas. Obviamente esto tendrá que contar con el aval del médico tratante, pues porque el médico, digamos, tratante verá si digamos, si da razón de ser de que esa madre comparta esas semanas con su compañero, o pues si por otro lado, digamos, por el bienestar del bebé, no sea posible hacerlo. Eh, Esto, digamos, se debe terminar casi que previamente, o sea, debe ser un acuerdo entre de los padres previo, no, digamos, puede ser posterior, no puede ser cuando yo ya voy a llegar a la semana 11 o 12 y decido, ay, no, es que voy a darle unas semanas a mi cónyuge, compañero permanente, papá del bebé, para que comparta un tiempo más con el bebé. Esto debe ser casi que un preacuerdo entre las partes que tiene que darse dentro de los primeros 30 días para que de esa manera haya el reporte correspondiente a las EPS, ¿sí? Para que no vaya a haber una, digamos, como una confusión que es no, esto yo lo hago en otro momento o en este momento no lo siento necesario, pero después lo sentí necesario, no. O sea, debe ser ese acuerdo importante entre los padres del bebé para tomar esa decisión si se va a compartir esa licencia o no. Y de esa misma manera pueda ser pagada y otorgada pues por las IPS, porque pues digamos, esto sí va amarrado pues con el salario base de liquidación de las licencias de maternidad y de paternidad, y quien se pagará pues al salario de la persona que la está tomando, si es la madre o si es el padre. Entonces, esto es importante y pues debe haber como una claridad y esto pues casi que es a través de declaraciones juramentadas que lo van a hacer y que de esa manera se va a respetar. Y bueno, y como les decía, pues la otra parte es la licencia parental flexible de tiempo parcial. Entonces aquí sí ya estamos hablando, digamos, del tema que la madre y el padre
pueden optar por cambiar la licencia de parental a medio tiempo. No quiere decir que en este tipo de licencia, no quiere decir que yo como mamá le voy a dar, no la podemos confundir con la licencia parental compartida, sino que no puedo decir, es que yo le voy a dar el tiempo a él y él a su vez lo duplica. Entonces, no, esto hace referencia a cada tipo de licencia, tanto en la licencia de maternidad como en la licencia de paternidad. Entonces podemos optar por hacer eso. Entonces quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la licencia de paternidad, el padre puede duplicar el tiempo de disfrute. Quiere decir que la persona no se va a tomar, o sea, no se va a ausentar del trabajo todo el tiempo, sino que va a llegar a un acuerdo con el empleador de que va a tomar medios tiempos. Entonces, la persona, por decir algo, por ejemplo, va a trabajar en la mañana y en la tarde se dedica al bebé. Entonces, con esto quiere decir que esas dos semanas las duplicó, las puede pasar a 4, pero de medio tiempo. Entonces, pues con esto que se busca, que pues las personas puedan disfrutar más de este tiempo con sus bebés y que puedan, digamos, estar los padres más tiempo de presencia con sus hijos. También en el caso de las mujeres, eh, en el caso de las mujeres lo permite a partir de la semana 3. Como vemos, siempre se respeta en este tipo de licencias parentales, se respetan las 12 primeras semanas, que no son negociables, donde la mamá sí tendrá que estar con su hijo. Entonces, en este tipo, pues las madres pueden permitirse cambiar desde esa semana 13 a ampliar esas otras, digamos, desde la semana 13 serían 13, 14, 15, 16, 17, 18, serían 6 semanas. Entonces, esas 6 semanas las puede convertir en un doble tiempo, también lo mismo, llegando a un acuerdo con el empleador para poder, digamos, extender esa licencia, pero de esa manera donde ya la colaboradora se presenta en su trabajo medio tiempo y otro medio tiempo está con su bebé. Entonces, da esa facilidad de que se amplíen los tiempos y que, digamos, se pueda llegar a cumplir lo que ha buscado esta legislación, que el tiempo que más se pueda estar en el desarrollo del bebé durante su primer año. Entonces, esto pues ha sido unas batallas muy grandes en las partes de legislación para que las madres, tanto las madres como los padres, puedan compartir mayor tiempo con sus hijos y pues obviamente esto requiere no solo el acuerdo de los padres como en la licencia parental, que si es solamente un acuerdo entre los padres, pues sí, decir que van a tener esa parte compartida y digamos donde el empleador pues digamos lo debe aceptar, eh, porque pues está dentro de los términos de lo que es la licencia de las 18 semanas. En este caso sí debe contar con la aprobación del empleador. Aquí quiere decir que pues aquí ya entran más personas en el proceso, porque pues estaría por un lado la mamá, el papá, el empleador del papá, el empleador de la colaboradora, todos tendrían que estar de acuerdo, tienen que estar de acuerdo pues para que se pueda realizar esa licencia parental de flexible y de tiempo parcial. Entonces hay que, digamos, tener muy claro los protocolos, pues porque como, digamos, esto se puede dejar claro de frente a los colaboradores a través de unos procedimientos claros, que quede claro entre las políticas de las organizaciones para que sepan cómo van a poder manejar ese tipo de licencias. También debe haber un proceso digamos, de divulgación, de concientización y de manejo, pues tanto para colaboradores como para las áreas que liquidan y pues todo lo que esto conlleva en un área de talento humano, pues que pueda, digamos, tener esa claridad para el manejo de sus colaboradores que estén pasando por este tipo de licencia. Entonces, importante, pues, como les digo, tener unos procedimientos, unos protocolos bien claros, una divulgación muy clara de cómo será el manejo de esas
de esas licencias y pues digamos que cuente con el aval eh, de las áreas, con el aval de los jefes, porque pues obviamente cada organización tiene cómo puede, pues digamos, mirar a nivel interno, hacer este manejo, porque pues ya pasaría, digamos, una colaboradora en casos, digamos, de decir, bueno, estuvo ausente 18 semanas a decir que pues esas 6 semanas restantes se duplicaron, entonces ya no, digamos, ya no van a ser 6, sino van a ser 12. Entonces es importante tenerlo claro entre los procedimientos, pero pues esto también es muy importante, le apunta a los temas de bienestar y calidad de vida en las organizaciones. Entonces, qué bueno que desde el área de bienestar y calidad de vida de las organizaciones se pueda analizar todo esto que es tan impactante para los colaboradores y que finalmente es un gran beneficio. Entonces, esto era lo que quería, pues hoy hablar del tema de las licencias a nivel de las licencias remuneradas. También, importantísimo, y la quise traer a colación, el tema de la licencia de grave calamidad doméstica, porque si bien la licencia de grave calamidad doméstica no está regulada, no está definida en una ley específica que diga, es que si suceden estas y estas situaciones, eh, el empleador está obligado a dar una licencia de calamidad doméstica, entonces pues ahí se deben analizar muchas circunstancias, entre esas pues digamos estas circunstancias que son como de desgracia, de infortunio, de daño padecido, aquellas situaciones de carácter negativo que suceden en la vida moral y material del colaborador, pues obviamente ya por un sentido humano tenemos que entrar a mirar cómo vamos a hacerle el manejo a esas licencias de grave calamidad doméstica, ¿sí? Porque ya que este es un concepto subjetivo que debe analizarse según el caso, según cada situación, según el momento que se esté viviendo, pues tanto primero que todo el colaborador como también pues la organización. Entonces en los ejemplos tenemos pues digamos cuando son los casos de hospitalización de miembros de familia que dependen económicamente, pues como por ejemplo los hijos, el cónyuge, la mamá, el papá, entonces pues que obviamente eso pues de manera involuntaria eh, afecta la vida laboral. También, pues digamos, el caso de que una persona padezca unos temas de incendio, de robo, que pues se suscitan mucho pues en esta sociedad, que sucedan cosas de este estilo, de inundaciones de la vivienda, de las mismas catástrofes naturales como el tema de los temblores, también de desplazamientos forzosos, pues que tengamos que entrar a mirar cómo va a ser manejada, porque si bien como no está definida la ley, pero las sentencias de la Corte sí han sido, pues, digamos, específicas en mirar que esas situaciones que son graves del entorno laboral, eh, pues se tengan, digamos, unos tiempos disponibles que sean adecuados para que se tomen dentro de las licencias remuneradas. Entonces, como decíamos, pues esto principalmente debe pactarse en los reglamentos internos de trabajo de cada organización. El reglamento interno de trabajo es el que nos permite mirar, como dice su nombre, es regirnos por esas normas internas que hay a nivel de cada organización, de cómo pues vamos a hacer manejo de este tipo de situaciones, pues que son desafortunadas, pero que igualmente pueden suceder. Entonces, debemos pues mirar que haya un tiempo prudencial suficiente para que el trabajo atienda debidamente esa calamidad. Entonces, pues las mismas sentencias, como lo decimos, pues avalan, no hay ley, pero las mismas sentencias como la sentencia 930 del 2009, que digamos en donde las cortes nos le piden, digamos, por cuestiones constitucionales de solidaridad y respeto a la dignidad del trabajador, casi que le hacen una exigencia al empleador de que considera aquellas circunstancias que conducen a la grave calamidad doméstica debidamente comprobada. Entonces, da ese lugar a una licencia obligatoria y pues como digo, se tiene que analizar dependiendo
organización, dependiendo los tiempos, ¿no? Todo lo que sea, pues, que te puede otorgar al trabajador como días remunerados. Entonces, esto es, digamos, una cosa que tiene las licencias de grave calamidad doméstica, es que esto sí, aunque, digamos, toman entre las licencias remuneradas, es también una parte, digamos, negociada con el colaborador. Obviamente, pues, suscitando a que esto, pues, puede afectar un largo tiempo de trabajo y, pues, obviamente, pues, las organizaciones tienen que tomar, digamos, unas decisiones importantes para seguir digamos, tener una continuidad en las labores que esa persona desarrolla. Entonces, importante, pues, establecer, no hay un tiempo determinado, no hay una norma que diga es que le da todo el tiempo al colaborador. Esto ya parte más de las políticas internas de la organización, que definan qué tiempos prudenciales van a dar a sus colaboradores para que atiendan este tipo de situaciones de licencia. Bueno, y aquí pues ya llegamos a lo que son el tema de las licencias remuneradas, que digamos este tipo de licencias remuneradas, pues no es más que se trata de dar los permisos que no son de carácter obligatorio, que no son de ley, pero que se acuerdan entre las partes libremente, y por esta razón no son remuneradas, puesto que el trabajador no presta sus servicios durante el tiempo que dure la licencia. Entonces, pues obviamente aquí sí ya hay otros aspectos importantes. Entonces, esto sí, pues digamos, desde las áreas de bienestar y calidad de vida es donde pues se viene a analizar qué tipo de permisos, qué tipo de licencias podemos otorgar, porque pues digamos, generalmente lo que las personas solicitan para este tipo de licencias no remuneradas es, por ejemplo, para los casos de estudio. Entonces, la persona le salió una oportunidad en el exterior de ir a hacer una especialización, una maestría, pues digamos a, a poder ampliar todos sus horizontes de formación y desarrollo. Entonces, las áreas de talento humano pues analizan eh, qué tipo, digamos, durante este tiempo, que se susciten esos estudios, pues cómo van a hacer el manejo de ese trabajo que queda ausente en el momento, eh, que de eso pueden decidir en cierto momento, vamos a hacer un cubrimiento a ese colaborador que quiere desarrollarse y quiere venir y poner aquí en práctica lo aprendido en la organización y demás. Entonces, de esa licencia que está solicitando, se la vamos a cubrir totalmente o le vamos a dar un tiempo o la empresa le va a pagar ciertas cosas o simplemente pues le va a dar solo el tiempo y pues obviamente no se causará ningún efecto, ¿sí? Digamos, no se causará ningún salario. Entonces, aquí es donde viene la parte de los efectos laborales de la licencia no remunerada, porque pues las licencias no remuneradas, como lo cita el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo y los efectos que vienen en el artículo 53 del mismo, genera una suspensión del contrato de trabajo. Entonces aquí sí ya tenemos pues un cambio al contrato de trabajo, porque pues ya el contrato de trabajo durante la licencia no remunerada no está vigente. Entonces pues obviamente van a venir unos periodos de cesación de obligaciones principales, como son, si no hay prestación de servicio, pues no hay pago, no hay salario, entonces no se generan pagos, pero pues tenemos que revisar qué más pasa alrededor, qué efectos más trae que ese trabajador esté en una licencia no remunerada, que pues digamos, al no recibir salario, pues cómo se van a afectar su parte prestacional, que se permite, digamos, afectar de esas prestaciones sociales, pues obviamente eh, contemplado directamente en ese artículo 53, pues está la parte que se afectan sus cesantías, sus intereses, las vacaciones. Pero la ley en ningún momento citó
que se afectara la parte de prima de servicio. Entonces, un colaborador que solicita una licencia no remunerada eh, tendrá derecho al pago de su prima. Es decir, pues pidió un periodo, por decir algo, de 6 meses. Entonces, el preciso se fue en el periodo de julio a diciembre y la persona quedó de regresar en el siguiente año. Entonces, cuando se pague la prima de servicios en el mes de diciembre, el área, el empleador tendrá que hacer pago normal de su, de su prima de servicio, pero sí afectará su liquidación de cesantías e intereses. Otra parte que no se debe haber afectada, pues, que esto también ha evolucionado y ha cambiado con las legislaciones, es la parte de seguridad social, porque pues anteriormente cuando se daba una licencia no remunerada, pues simplemente la persona no seguía cotizando ni al sistema de seguridad social en salud ni a pensiones. Entonces, pues aquí venía un proceso pues delicado porque pues igual se perdían los tiempos de contribución al régimen de seguridad social en salud. Entonces, resulta que después una persona necesitaba un tema de una cirugía o demás y resulta que no cumplía con los tiempos requeridos por la legislación de seguridad social para acceder a un servicio de una cirugía o un tratamiento en especial, entonces pues ahí sí se veía afectado. ¿Sí? Y lo mismo, pues obviamente en pensiones. Entonces en pensiones, pues el trabajador no está prestando su servicio y resulta que pues no seguía cotizando a su, a su sistema de pensión. Entonces, como siempre lo he dicho, no se puede pensar en el sistema general de pensiones solamente en la pensión de vejez. Tenemos que pensar en los otros riesgos, que son de invalidez y de muerte. Entonces, esto también afectaba gravemente cuando una persona solicitaba una licencia no remunerada, que se dejaran de hacer este tipo de aportes. Y pues obviamente dependiendo, pues por ejemplo, pues esto sucede mucho generalmente es en el tema de los educadores que se van, digamos, por un periodo de un año, muchas veces hasta 2 años a realizar sus estudios en el exterior y resulta que eh, estando en esa licencia no remunerada, pues hubo un infortunio, algo que pues llevó a un tema de una invalidez, de una incapacidad permanente o no permanente, pero se vieron afectados este tipo de riesgos, porque pues para la seguridad social, si lo único es que la persona, mientras no estén en servicio, que no esté prestando sus servicios, pues obviamente no hay una cotización al tema de riesgos laborales, porque la persona no está en función de la labor. Entonces, pues no hay una cotización al régimen de, al régimen laboral en la parte de riesgos laborales, valga la redundancia, pero pues sí es importante contemplar el otro tipo de riesgos, como decíamos, de una invalidez o de una muerte, que no somos exentos de que pase una situación de esta y la persona no haya completado sus tiempos y demás. ¿Qué pasa con esto? Cuando, digamos, en la seguridad social, pues la persona se fue por periodos completos, digamos, digamos, se fue más de un mes, entonces ya no hubo cotización, pero tampoco hay pago. O sea, y pues lo que, digamos, inicialmente se había estipulado y así lo había interpretado las administradoras de fondos de pensiones y las administradoras de salud, era que solamente se cumplía con el pago del aporte de que hiciera el empleador. Entonces, hoy por hoy, para no afectar eso, pues el empleado queda en una deuda con la compañía, con la organización.
para cumplir tácitamente con el pago de sus aportes completos. Entonces, todo esto es de lo que de las áreas de nómina y compensación tenemos que tener muy clarificado para, pues, digamos, cuando se sucedan este tipo de situaciones, de licencias y demás, eh, que podamos, digamos, tener con claridad qué efectos va a causar en el contrato del trabajador, si el trabajador va a quedar, digamos, para el tema de pensiones en deuda con la compañía, pues digamos que cuando se reanude nuevamente esa labor, el colaborador haga cancelación de esos aportes que digamos no se le pudieron ser descontados en su momento, pero que el empleador tuvo que pagar completos a la seguridad social. Entonces, todo esto es lo que, digamos, desde la parte procedimental de las áreas de compensación y nómina tenemos que tener muy aterrizado para que no se vayan a suscitar confusiones, ni malinterpretaciones, ni malos pagos, porque pues aquí tenemos otra, digamos, otra situación y es que este tipo de licencias y este tipo de situaciones cuando hay un, por ejemplo, un proceso de fiscalización con la unidad de gestión de parafiscales y pensiones, pues la UGGP, pues ellos, digamos, si examinan la correcta liquidación y pues obviamente si nosotros no tenemos clarificado este tema y no se hicieron los aportes y todo, pues vendrán todo ese tema de deudas a cancelar y de sanciones y de intereses por mora, además que se pueden suscitar al no llevar un correcto procedimiento del manejo de las licencias no remuneradas. Entonces, es importante que esté muy claro en los procedimientos qué se debe hacer cuando hay este tipo de solicitudes a las organizaciones de licencias no remuneradas, cómo se van a manejar. Y como les decía, pues ya esto afecta pues los temas de pago, entonces aquí pues traje pues digamos cómo a nivel de formulación se afecta, como vemos las primas no se ven afectadas, las primas se pagan normalmente, en las cesantías sí debemos restar los días de licencia, pues por obvias razones los intereses de cesantía también va restando y también en los periodos de vacaciones pues si la persona ya llevaba, digamos, un año, cumple un año de subcontratación, pero entre ese año solicitó una licencia, pues obviamente esto va a restar los tiempos de descanso remunerado que la persona va a tener. Y pues finalmente, como yo les decía, pues es importante también desde el área de talento humano, mirar, pues si bien hoy por hoy la gente lo que más valora son los tiempos, digamos, desde esa parte del salario emocional, mucho más que el dinero, son todos los beneficios que pueden tener y digamos, ese diferente tipo de permisos remunerados, de otorgar, por ejemplo, entre los procedimientos, entre las políticas, entre los protocolos, días especiales, como por ejemplo cuando la persona cumple años, cuando la persona se casa, que necesita unos días para listar su boda, para los permisos para asistir a los eventos de sus hijos, todo esto que digamos desde la parte de calidad de vida es tan importante, es, es esto lo que ha llevado las legislaciones, es a que las empresas dejen muy clarificado, como lo decíamos en un principio, los reglamentos internos, los procedimientos, los protocolos, las políticas internas de la organización de qué se va a otorgar por licencias remuneradas y no remuneradas y que esto sea divulgado a los colaboradores para que lo vean dentro de su parte de beneficio, porque siempre vemos pues las cuestiones de económicas de una manera, pero como colaboradores muchas veces no llegamos a intuir los beneficios y esto es importante que las organizaciones lo den a entender qué beneficios nosotros tenemos. Por eso estamos y por eso también este tema
entra, en vez de ser un tema operativo, entra en este tipo de capacitaciones de talento humano, porque es importante hablar de ello, que el tiempo, los beneficios, lo demás, pues, cómo me van a afectar. Lo mismo en la parte de las citas médicas, ¿no? Que esto es algo que también todo el tiempo se debate, que si los permisos para las citas médicas se deben descontar o no se deben descontar. Digamos que el empleador tiene ahí una potestad, pero pues obviamente sobre cualquier norma, no puede, digamos, cualquier decisión no puede rebasar los temas constitucionales, los derechos también que tienen los colaboradores. Entonces es importante que desde todo este planteamiento miremos que no, que digamos no se afecte al colaborador en su parte humana, en su parte de derechos fundamentales, pues digamos de conseguir una cita médica o demás. Porque pues esto es un tema muy álgido y esto es lo que las áreas de talento humano vivimos casi que día a día, el tema de esos permisos para las citas médicas, es lo que, digamos, mayormente todas las áreas de talento humano vivimos, de otorgarlos, de no otorgarlos, de que hasta qué punto puede decir uno, no doy el permiso, lo descuento, pues digamos, es de analizar que si no lo doy, pues es muy complicado, pero también se analiza la operación de cada organización, ¿sí? Porque no es lo mismo una empresa de servicio o un servicio administrativo o un servicio operativo donde una máquina o un proceso no puede pararse porque las personas no están o porque donde ya si faltan dos o tres personas en un mismo día para temas de sus citas médicas, se va a ver afectado todo un proceso. Entonces, esto es un tema muy importante de analizar por las áreas de talento humano, cómo vamos a manejar este tipo de permisos y si van a tener alguna repercusión en el tema económico del colaborador. Entonces, para esto muchas empresas se idean muchas alternativas. Hay una talonera de permisos, hay digamos, un manejo de diferentes horarios, bueno, una cantidad de situaciones que se pueden dar al respecto para que se pueda mejorar digamos, esa necesidad, pero también la necesidad de operación de cada organización. Entonces, yo los invito a que sean muy específicos en sus protocolos, en sus políticas, en su reglamento interno, que su reglamento interno sea escrito directamente para su organización y no como una plantilla, que muchas veces se maneja como unas plantillas específicas que da el mismo Ministerio de Trabajo, no, que este reglamento sea aterrizado a su situación, a su operación y al manejo de sus colaboradores. Esto era lo que pues el día de hoy les quería compartir del tema de las licencias remuneradas, no remuneradas. Nicolás, no sé si habrá alguna pregunta, alguna inquietud pues de parte de nuestros asistentes. Nicolás, Nicolás, ¿me escuchas, Nicolás? Hola, Nubia, sí, ahí te escucho, perdón, ¿tú ya me Ah, escuchas? ok. Sí, Bueno, si les está diciendo que pues vamos a abrir el sondeo antes de pasar a ver si tenemos preguntas para el día de hoy.
Y pues vamos a dejarlo abierto un minutico para que todos puedan responder. Ok. Listo, muchas gracias a todas las personas que participaron en nuestro sondeo. Recuerden que es de bastante ayuda para nosotros. Ahora sí vamos a revisar si tenemos preguntas para Nubia para el día de hoy en estos 4 minuticos que nos quedan. Aquí Carlos Fernández Agudelo Bustamante pregunta, cuando hay licencias no remuneradas, ¿cuál es el porcentaje que se debe pagar al empleador en el fondo de pensiones? ¿El empleado? Sí, él pregunta 12 o 16%. 16% es el aporte total. El empleador le corresponde su 12%. Hoy por hoy, más que, digamos, una legislación clara, si tú lo miras en las mismas planillas de autoliquidación, te piden liquidar el porcentaje completo del 16%. O sea, quiere decir, por eso, como les explicaba, que muchas veces, dependiendo del tipo de licencia, los colaboradores quedan en deuda con la organización mientras se encuentran en ese periodo para poder cancelar el periodo completo, porque si no dejaríamos de cubrir todos los tipos de riesgo que tiene el sistema general de pensiones, que no es solamente vejez, sino invalidez y muerte. Perfecto, Nubia, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Sonia Morera. En el caso de la licencia parental, ¿cómo se registró esta novedad en el SOI? No se registra, mira, se debe registrar igualmente por licencia, pues lo que corresponde a licencia de maternidad como licencia de maternidad, ¿sí? Eh, digamos, en la compartida, pues la persona le cede la licencia al cónyuge, entonces dentro del cónyuge, en la empresa del cónyuge, esa licencia se debe pasar como licencia de maternidad, porque no hay un ítem específico para decir, es que donde digamos se haya llegado a separar que es una licencia parental. Entonces sigue, digamos, manejando lo que son licencias de maternidad y licencias de paternidad. Listo, aquí tenemos otra pregunta de Viviana Garzón. ¿Cómo se gestionan los permisos por citas médicas y más cuando la persona se toma todo el día? Sí, esta es la parte que yo pues les hacía énfasis ahorita al final. Igual por los sistemas de seguridad y salud en el trabajo se deben registrar todo este tipo de permisos. Entonces, esto es más como un tema de política interna de la organización, de decir, bueno, nosotros podemos otorgar, como yo decía, de acuerdo a la operación, podemos otorgar tanto este permiso, pero, por ejemplo, la ley no prohíbe que sean descontados los permisos de citas médicas, que no es o sea, que entra pues uno a un tema de parte humana y parte económica, sí, y que esos descuentos, digamos, si tú lo llegas a hacer, si tú llegas a realizarle a una persona un descuento por este tipo de citas, porque como lo dices, ya viene un tema, digamos, de exceso de confianza donde la persona ya se tomó todo el día, se tomó todo el tiempo, pues entonces tú puedes optar por hacerle unos descuentos, pero esos descuentos, ese fondo que se recaude, se utilizan según las normas para las mismas actividades de bienestar de la organización. Protocolo, pues ya protocolo tú sí ya tienes que tenerlo escrito como tal y decir, bueno, se otorgan permisos para citas especiales que no sean de fácil consecución y demás, pero pues siempre y cuando respetando los tiempos y la operación de la organización. Perfecto, Nubia, muchas gracias. Ya con esto terminamos el día de hoy. No sé si quieres añadir algo más para cerrar. No, pues muchísimas gracias a toda la audiencia, pues espero que pues les haya podido aportar algo al conocimiento y si también pues para que ustedes entren en un proceso de reflexión organizacional de cómo debemos sobre todo de verdad
hacer esta parte procedimental y de políticas claras para que no hayan confusiones con nuestros colaboradores. Perfecto, Nubia, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de capacitación empresarial. Les agradecemos a todos los asistentes, siempre por estar muy pendientes todos los miércoles de todas las charlas tan interesantes que tenemos. Los invitamos a nuestra próxima charla el próximo miércoles, que es 15 de marzo. Vamos a estar hablando sobre Scrum, agilismo para equipos multifuncionales. Entonces Súper esperamos esa tengan, capacitación. claro que sí, Nubia. Entonces nos vemos en la próxima charla. Nuevamente, muchas gracias. Esperamos tengan un muy buen día. Feliz Día de la Mujer. Bueno, bueno, muchas gracias. Feliz día para todos.